Ya, entonces lo que hemos estado viendo en las últimas clases han sido canales activados por ligando y que hemos dado énfasis en los cuales los ligandos son neurotransmisores. Ahora, en la clase pasada y en esta, vamos y estamos hablando de sinapsis químicas principalmente. Entonces, solo para recordarle, en la sinapsis química hay vesículas con neurotransmisor. Estas se fusionan luego de la llegada de un potencial de acción. Este potencial de acción activa un canal de calcio voltaje dependiente que permite la entrada de calcio, aumenta la concentración de calcio, pero en la vecindad de este canal, no en todo el citoplasma, en la vecindad de este canal. Calcio, como es divalente, tiene un coeficiente, una constante de difusión bastante más baja que los otros iones monovalentes, ¿ah? Por eso los cambios son locales, entre otras cosas. Se ocurre la fusión, se liberan los neurotransmisores y llegan al terminal postsináptico. Si aquí el receptor es ionotrópico, o sea, un canal iónico, se produce una respuesta rápida que puede ser una despolarización o una hiperpolarización. Entonces vimos que habían varios criterios para definir lo que era un neurotransmisor: uno, que esté en vesículas; dos, que su liberación sea gatillada por un potencial de acción; y tres, que existan receptores postsinápticos. Y les dije que habían casos en que no ocurrían algunos de estos eventos. También vimos la diferencia entre la sinapsis, entre la sinapsis química, que es la que más vamos a hablar, y la sinapsis eléctrica. Vimos que habían vesículas, había un ciclo de vesículas y vimos un experimento que nos permitía entender que había un ciclo de vesículas y se reciclan las vesículas, o quizás debería decir se reciclan los lípidos que forman las vesículas, pero también hay llegada de vesículas desde el soma de la célula, y el contenido de estas vesículas es diferente, son neuropéptidos. Y vamos a hablar sobre eso en esta clase. Entonces, al microscopio electrónico se ven diferentes. Algo que no dije fue que esto lo pintó alguien en el compu, ¿ah? El microscopio electrónico no permite ver colores. Así que estos colores son totalmente artificiales, solo para mostrar que el color de arriba damasco es el presináptico y el amarillo o lo que sea es el postsináptico. Entonces, las vesículas pequeñas con neurotransmisores pequeños son estas de aquí, de las que hemos estado hablando principalmente y vamos a seguir hablando. Y las vesículas más grandes que se ven electrodensas, o sea negras, son con neurotransmisores que son peptídicos y vienen desde el soma. Y vamos a hablar un poquitín sobre ellas hacia el final de estas diapositivas. Pero no podemos olvidar la parte biofísica de cómo se descubrió esto, y la transmisión sináptica se descubrió mucho antes que la microscopía electrónica, y este es el experimento en el cual se estimula un nervio, el nervio ciático principalmente fue el que más se estudió. Se registra aquí el cambio de potencial en el músculo, y lo que se ve es que hay una depolarización, y sobre esa depolarización hay un potencial de acción. Hacia el final del curso, Rodolfo les va a hablar de nuevo sobre esto, pero más que el potencial de acción, se va a enfocar en el mecanismo por el cual ese cambio en el potencial de membrana del músculo, ese potencial de acción, lleva a la contracción muscular. Así que yo no les voy a hablar de eso, pero Rodolfo sí les va a hablar sobre eso. Si nosotros bloqueáramos con TDX la generación de este potencial de acción, vamos a ver esta despolarización. Y esa despolarización es un potencial sináptico que tiene el nombre de potencial de placa. En inglés se le llama end plate potential. También vimos que quienes estaban haciendo este experimento, Hodgkin y Katz, se dieron cuenta que había unos eventos muy pequeñitos, estos eventos muy pequeñitos, y esos eventos de amplitud pequeñita eran al azar, y no era un problema del amplificador ni del sistema de adquisición. Al hacer la estadística, este es un histograma de amplitud de esos eventos. Yo en otras diapositivas mostraba los trazos originales, por alguna razón no los muestro. Cuando vemos que se hace un histograma de amplitud, en este histograma aparecen varias poblaciones. Hay varias poblaciones de eventos, y lo interesante es que todas son múltiplos de 0.4 de esa amplitud. Entonces, hay una amplitud mínima. ¿Es verdad eso?
¿Es verdad eso? Hagamos un experimento entonces en el cual se baja la probabilidad de liberación, y esto ya se sabía en los años 50 que esto dependía de calcio, entonces se le quita el calcio, no totalmente, pero se le reduce bastante el calcio, se aplica el estímulo y se ve que algunas de las veces ocurre este potencial de placa y la mayoría de las veces hay fallas. Y este experimento se suele llamar como protocolo de fallas. Entonces hay muchas fallas, no se produce una señal, pero en algunos casos se produce esa señal. Este de aquí es diferente, este no fue evocado, ese fue un espontáneo, así que ese no se cuenta. Si nosotros analizamos ahora la amplitud de esos eventos evocados, resulta que estos eventos tienen una amplitud de 0.4, la misma que estaba en estos experimentos de acá. Entonces, eso nos lleva a pensar que la transmisión sináptica es un evento que se ha denominado cuantizado. Hay una unidad mínima, y esa unidad mínima en este caso serían 0.4 milivolts. No hay eventos más pequeños. Ya, pero con su conocimiento de estadística me van a decir, oye, pero eres mentiroso, porque aquí hay unos eventos muy pequeñitos de menos de 0.4. Es verdad, pero también es verdad que aquí hay variabilidad, porque en los sistemas biológicos hay variabilidad. Y el punto es que aquí solamente se ve una población. Ese es el punto. Entonces, estos experimentos llevaron a la hipótesis de que la transmisión sináptica era cuantizada. Había pequeñas unidades que eran las responsables de esto y no era que a veces se liberaba una cantidad de neurotransmisor, otras veces el doble, y unos números entre medio. No es una distribución continua, sino es una distribución discreta. Y esos son nombres que ustedes deben haber escuchado en estadística. Al llegar la microscopía electrónica, pudimos ver que hay vesículas, y estas vesículas tienen básicamente el mismo tamaño. Entonces aquí viene la hipótesis que ahora ya es un mantra, que es que un cuanta representa una vesícula. Pero resulta que esto está organizado. Resulta que aquí esta es una criofractura, espero que sepan lo que es eso, es una microscopía electrónica en la cual se corta en un plano, y aquí estamos viendo todo esto de acá representa a la membrana presináptica. Es como que si nos paráramos en el postsináptico y miráramos hacia el presináptico, esos hoyos representan a las vesículas que se acaban de fusionar. Esos puntitos que se llaman collar de bits, ¿cómo se dice eso? Cuentas, collar de cuentas, esos serían los canales de calcio que son complejos con un montón de proteínas. Eh, entonces, esa es la teoría. Esto es en el caso de la sinapsis colinérgica. Um, en el músculo, en la unión neuromuscular. Entonces aquí arriba está el dibujo de lo que sería, acá está el terminal presináptico, aquí están las vesiculitas, hay una región que es la zona activa donde se produce la liberación, aquí están los receptores, que son canales iónicos, y aquí esta cosa rarita de acá que está dibujada es la matriz extracelular y tiene esta proteína que se llama acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina de tal manera que llega menos acetilcolina de la que se libera. También vimos el experimento que nos mostraba que había un ciclo de vesículas. Entonces ponemos esta enzima que hace una reacción colorimétrica. Vemos que la enzima después de un rato entra a la célula y marca estas estructuras que son vesículas. Luego la marca se va a estas estructuras que son endosomas y luego después de una hora de nuevo se transforman en vesículas y ahora están cerca los sitios de liberación. Entonces hay un ciclo en esta formación, liberación y fusión de vesículas. También vimos que el calcio era fundamental y que sin calcio no hay magia. También vimos que, magia quiero decir liberación evocada. También vimos que están estas diferentes vesículas que están aquí más atrás, estas vesículas que tienen neuropéptidos y que se liberan cuando la frecuencia de potenciales de acción es muy alta, aumenta la concentración de calcio en todo el terminal y ahora esas vesículas se fusionan.
¿Cuáles son las proteínas? Bueno, hay un montón de proteínas que están involucradas en esto. Esta la saqué desde el Purbes, desde la última versión del Purbes, en la cual están organizadas las proteínas y organizadas en términos de cuáles son las proteínas que están involucradas en cada uno de los pasos de la transmisión de este ciclo de vesículas. Entonces, las que nos interesan para esta parte de la clase son las proteínas SNARE, que vimos la clase anterior. Hay una SNARE en la vesícula, que es la verdecita, y una SNARE en la membrana plasmática, que en este caso es la rojita. Ah, aquí están varias de ellas, SNAPs, hay varias SNAPs, un montón de proteínas que no vamos a entrar en ellas. Aquí están los canales de calcio, el complejo SNARE, todas las proteínas que conocemos que están presentes en este proceso del coating, de formar esta vesícula endocitada, luego se forma estos coated pits que se llaman a las vesículas con clatrina. Bueno, entonces todo esto es para mostrarles que hay un montón de proteínas que están involucradas, o al menos que sabemos que están involucradas. Probablemente hay un montón que no conocemos. Esta solamente era para mostrarles, esto lo deben haber visto en biología celular, cómo se forman estas cositas con estas vesículas, vienen estas proteínas, estas clatrinas en esa forma, se forma esta estructura y luego al final esta proteína que se llama dinamina, de cierta manera estrangula a la membrana plasmática y ahora hace que se transforme esta membrana en una vesícula. Y luego todo esto se tiene que desarmar. Aquí arriba está la dinamina, esta es como la cross-section, el corte, y aquí sería mirado por el lado. Bueno, también hablamos de las proteínas que estaban involucradas. Hay SNARes vesiculares, la azulita, SNARes que están en la membrana plasmática, y SNARes como esta, SNAP25, que están asociadas a la membrana. Todas ellas forman este complejo que está involucrado en mantener a las vesículas cerca, y está sinaptotagmina, que es el sensor de calcio, que al llegar calcio provoca un cambio conformacional y hace que se fusione por un mecanismo todavía no muy conocido. Y luego de eso empezamos a hablar de los neurotransmisores. Vimos que había moléculas pequeñas y también habían neuropéptidos, que son estos más grandes, que nos han penado en todas estas clases. Hablamos también de cada uno rápidamente. Hablamos de acetilcolina. Una de las grandes diferencias en este sistema, en la transmisión colinérgica, así se llama, colinérgica, es que el mecanismo de control, primero, hay mecanismos de control, y eso significa que la liberación de neurotransmisores es controlada de cierta manera. Entonces, no todo el neurotransmisor que sale llega al postsináptico. En este caso, hay una enzima acetilcolinesterasa que degrada en acetato y en colina. También vimos que estos eran canales, el receptor ionotrópico son canales, también hay un receptor metabotrópico, que es este de aquí abajo, es un pentámero con 5 subunidades. En el caso de los receptores de glutamato, y ahora voy a ir más lento, porque de esto vamos a hablar hoy, en el caso de los receptores de glutamato hay también varios genes, todas estas son familias de genes que están involucrados en formar estos canales. Estos son los nombres que vienen de la farmacología, porque así se identificaron estos genes, esta proteína, antes de que supiéramos que a qué familias génicas venían. Y los más abundantes son los receptores de AMPA y los de NMDA. Si hiciéramos un experimento en que solamente tiráramos AMPA o solo pudiéramos registrar los receptores AMPA, veríamos que tienen una corriente grande. Esto es voltage clamp, estamos manteniendo el voltaje constante, midiendo la corriente. Tienen una corriente bastante grande, pero fíjense, la señal desaparece rápidamente. En el caso de los AMPA, la cinética es bastante más lenta, llega a una amplitud menor y es lento también la bajada. La gran diferencia, como vimos en la clase pasada, es que los receptores AMPA dejan pasar calcio, son permeables a calcio. Esto no es que signifique que sean canales de calcio, como algunos quieren, como algunos a veces se equivocan.
Estos son canales catiónicos no selectivos. Dejan pasar sodio, potasio y calcio. Estos de arriba, los AMPA, son no selectivos entre cationes monovalentes, o sea, solo sodio y potasio permean. Listo, y sobre esto vamos a hablar en la clase de hoy. Y el último tipo de neurotransmisión que yo les hablé era el opuesto. Hay una neurotransmisión GABAérgica. Entonces aquí GABA, que es un derivado del glutamato, se libera y lo que hace es activar un canal selectivo a cloruro. Entonces, aquí está esta neurona disparando, se abren los canales de cloruro en respuesta a GABA, se hiperpolariza porque ahora vamos hacia el potencial de equilibrio de cloruro, que está negativo, está abajo, entonces nos vamos hacia allá y luego toma un tiempo la célula en volver a ese estado en el cual estaba disparando potenciales de acción. Y aquí voy a pasar un minuto hablando de esto, porque es importante. Los canales GABA-A o receptores GABA-A, así se llaman, porque hay GABA-B, que son los metabotrópicos, son pentámeros. Eso significa, son 5 subunidades. Hay 19 genes de esta familia. Si ustedes dicen, chuta, tengo 19 genes, entonces tengo 5 posiciones donde ponerlo, entonces la cantidad de combinaciones que yo pueda hacer de subunidades es súper, súper grande. Es verdad, pero se han descubierto, se han identificado básicamente 20, solamente 20 combinaciones de subunidades, de las cuales son como 4 combinaciones de subunidades las más abundantes en las células. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener en cuenta. No hay miles, entonces no hay miles de combinaciones. Hay solo con más o menos 20 combinaciones que se han visto. Lo interesante es que este receptor, desde el punto de vista de receptor, olvidémonos un poquito del canal, tiene sitios para diferentes ligandos. No está GABA, que es el ligando endógeno, ¿ya? Están otros ligandos que algunos son endógenos y otros no. Neuroesteroides, que son moléculas esteroidales que se sintetizan en el cerebro a partir de pregnenolona, creo que es el primer derivado, son agonistas de este canal. Isoflurano y todo esto que están abajo son anestésicos generales, se inhalan. Estos de acá, diazepam, es un ansiolítico, eso significa que disminuye los niveles de ansiedad, también se usa como hipnótico. Hipnótico significa que nos hace dormir, no es que entremos en un estado raro, que nos hace dormir. También se usa como primera línea de antiepiléptico para disminuir la probabilidad de crisis epiléptica. ¿Qué es lo que hacen entonces? Bueno, aumentan la probabilidad de apertura de este canal, hay un flujo de cloruro y el cloruro se va a ir hacia el potencial de equilibrio de cloruro. Entonces, esta diapositiva es fundamental en la neurociencia y me la he saltado a propósito para que pudiéramos hablar de todos los neurotransmisores, algunos de ellos, antes de entenderla. Y hemos hablado también en este curso que existe este fenómeno que se llama balance, excitación, inhibición. Es decir, hay excitación por neurotransmisores excitatorios como glutamato, pero también hay inhibición por GABA. Entonces la célula va a estar en un constante bombardeo entre excitación, aumentar el potencial de membrana, llegar al umbral y disparar, o alejarse de él, y eso es inhibición. Entonces, pongamos un ejemplo simple. Ahora hay unos nombres que yo no nombré. Cuando nosotros liberamos glutamato y se produce un potencial, ese potencial se llama potencial sináptico excitatorio. Eso es lo que significan esas letras. Voy a poner el chat y aquí voy a escribir excitatory postsynaptic potential. No sé escribir hoy. Excitatory postsynaptic potential. Ahí está en el chat. Eso es un EPSP, IPSP.
Entonces se produce una depolarización, porque cuando se abren estos canales, el potencial de reversión de estos canales es cero, entonces la célula trata de ir hacia cero, cruza el umbral, si hay muchos, por supuesto, si llegan al umbral, y dispara un potencial de acción. Listo. ¿Qué pasa si ahora activamos estos otros? Tiramos GABA, el GABA abre los canales receptores GABA. Entonces nos vamos hacia el potencial de equilibrio de cloruro. Y aquí la cosa se pone un poco más complicada, y yo a veces no cuento esta historia, pero como ustedes son inteligentes, les cuento esta historia. La cosa es complicada porque el potencial de equilibrio de cloruro no es constante en todas las células, no es igual, y peor aún va cambiando durante el tiempo. Durante el desarrollo tiene un valor, y con las células maduras, ya tiene, neuronas maduras, tiene otro valor. O sea, cambia la concentración de cloruro en el tiempo. Eso es lo que les quiero decir. El caso más habitual en neuronas maduras es esta, el potencial de equilibrio, aquí dice reversión, pero el potencial de equilibrio de cloruro es más negativo que el potencial de reposo. Abrimos estos canales y nos vamos hacia el potencial de equilibrio del cloruro, entonces nos alejamos del umbral. Es más difícil ahora, en este punto, disparar un potencial de acción porque estamos muy lejos del umbral. Pero en neuronas inmaduras, la concentración de cloruro es bastante elevada dentro de la célula, entonces el potencial de equilibrio ya no es menos 80, es menos 50, o menos, no es tanto, es menos 50, menos 60, más o menos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si se abren los canales de cloruro en ese caso? Lo que pasa es que nos vamos a tender a ir hacia el potencial de equilibrio de cloruro, pero, entonces me van a decir, pero esto es depolarizante. Sí, es depolarizante. Pero si ustedes abrieran todos los canales de cloruro, tirando todo el GABA del laboratorio, se mantendrían aquí, en ese valor. Nunca cruzarían al umbral. Entonces, puede ser depolarizante, pero no es excitatorio. Entonces, esa es una sutileza que a veces yo y mis colegas obviamos, pero como ustedes son inteligentes, eso es algo que ocurre en la célula. Entonces puede ser depolarizante, pero nunca va a cruzar ese valor porque ese es el potencial de equilibrio. Entonces no va a ser excitatorio. Ya, pero veamos ahora un caso ya más fisiológico. La célula está recibiendo bombardeo constante de glutamato y de GABA. Entonces, aquí en amarillito, 2 presinápticos liberan glutamato, en rojito, 1 libera GABA. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo? Entonces, veamos, miren, sigan a mi flechita. Se libera GABA en una sinapsis, se provoca este potencial sináptico excitatorio y se va. Listo, fácil y bonito. Ahora estimulemos las 2 sinapsis glutamatérgicas. Entonces ahora esto tiene un nombre muy importante, se llama suma. Se suman los potenciales. Si están al mismo tiempo, se suman. Y eso se llama sumación temporal. Entonces se suman y ahora al sumarse esas depolarizaciones, cruza el umbral y dispara un potencial de acción. Excelente. Así pasa, pero no se suman 2, se tienen que sumar bastantes más que 2, 5, 10 o quizás más potenciales excitatorios en la vida real para que disparen. Depende también de cada célula, por supuesto, de cada neurona. Se disparó el potencial de acción, perfecto. Ahora liberemos GABA sobre esta neurona, nos alejamos del potencial de reposo, perfecto. Pero ahora hagamos algo más complicado. Estimulemos una excitatoria, una neurona que libera GABA y una neurona que libera glutamato y una que libera GABA al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué hace la célula cuando recibe glutamato y GABA al mismo tiempo? Suma. Eso es lo que hace. Entonces, la respuesta glutamatérgica es el amarillo, la respuesta GABAérgica es el rojo punteado, pero la suma, que es lo que ve en la membrana de la neurona, es el naranjo. Eso fue la suma algebraica. En este caso, la amarilla era más grande que la roja. La amarilla, esta de acá, era más grande que la roja, entonces la suma da positivo, que es la naranja. Y aquí viene el caso realmente interesante. ¿Qué pasa cuando damos dos amarillas, 2 excitatorias que disparaban un potencial de acción? Ahora de nuevo, la neurona tiene que hacer la suma,
la suma de las dos amarillas, que son las excitatorias, más la roja, nos da la naranja. Y ahora esa naranja no cruza el umbral. Entonces, esto es lo que ocurre habitualmente en la célula. La célula está recibiendo información glutamatérgica, pero también está recibiendo información GABAérgica. Entonces, está recibiendo información excitatoria, pero también inhibitoria. Y el balance de esto, de la información excitatoria e inhibitoria que llega a la célula, es lo que se llama balance excitación-inhibición. Entonces, nosotros estamos en un cierto rango entre excitación e inhibición, pero a veces hay mucha más excitación o menos inhibición, y eso provoca, por ejemplo, un ataque epiléptico. Hay varias condiciones neurológicas en las cuales hay desbalance de excitación e inhibición. Epilepsia es una de ellas. Cuando ustedes tomen química fisiológica, ahí yo les voy a hablar de varias otras de estas condiciones en las cuales ocurre desbalance, excitación e inhibición. Antes de pasar a la plasticidad sináptica, que es lo que necesito hablar, les voy a contar dos cosas. Una, hay más neurotransmisores. Varios de estos son conocidos en nombre para ustedes. Dopamina, norepinefrina, epinefrina. Todos ellos vienen desde la tirosina. Esto creo que sí se los conté. Ya no me acuerdo porque he hecho tantas clases estos días y de cosas similares que ya no me acuerdo. El rate limiting step, la enzima más lenta, es tirosina hidroxilasa, que genera dopa, y luego dopa se transforma en dopamina. Pero aquí hay algo interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Ups, no, no era esa. Aquí hay algo interesante. Resulta que, a diferencia de glutamato y GABA, que se sintetiza en todas las regiones del cerebro y del sistema nervioso, dopamina solamente se sintetiza en dos regiones del cerebro. Se sintetiza, aquí está escrito, hoy, aquí, en la sustancia nigra, aparecen como que estuvieran cerca, pero no están tan cerca. La sustancia nigra y el área tegmental ventral. Son dos regiones del cerebro en las cuales se sintetiza la dopamina. Solo ahí están las neuronas que sintetizan dopamina. Cada una de esas flechas representa axones que salen de esas regiones e inervan sinapsis en básicamente todo el cerebro. Entonces, aquí, y hay varias vías, esto es anatomía, en la anatomía hay varias vías, porque los axones tienen diferentes características, no vamos a entrar en eso. Inervan todo el cerebro. Hay patologías en las cuales hay disminución de la liberación de dopamina. En el Parkinson, por ejemplo, mueren muchas neuronas en la sustancia nigra y disminuye la cantidad de dopamina que se libera en el cerebro. El primer blanco es el estriado, y ahí es donde ocurren los primeros problemas que se ven en el Parkinson, que son problemas motores. Esta región del cerebro que se llama estriado, que está abajo de la corteza, tiene que ver con el control, con parte del control motor. ¿Ya? Hay otra dopamina que se libera sobre el área tegmental ventral, y eso tiene que ver con alteraciones en esa liberación de dopamina están relacionadas con condiciones como adicción. No les voy a hablar de eso, en química fisiológica sí les voy a hablar bastante sobre eso. No hay tiempo para nada más, y lo último que diré es que hemos hablado, nos han penado los neurotransmisores peptídicos. Entonces, ¿cómo es esto de los neurotransmisores peptídicos? Se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, y son estas moléculas largas que tienen varias partes, tienen un péptido señal, que es lo que los destina hacia el retículo endoplasmático rugoso, como deben haber visto en biología celular. Esto se llama pre-propéptido, luego en el lumen es cortado el péptido señal, y ahora esta molécula se llama propéptido. Ya cuando llega a las vesículas sinápticas, cerca de ser liberado, esto es clivado, es roto en varios otros péptidos, y se fijan, este de allá arriba finalmente genera varios péptidos. Genera este que se llama gamma lipotrofina y beta endorfina, que este es uno muy conocido. Este es otro caso de otro prepropéptido, se llama preproencefalina A,
Se corta el péptido señal y luego se cortan aquí en estos pedacitos y en este caso da 5 moléculas de metaencefalina, una de leoencefalina, perdón, 6 de metaencefalina. Entonces, estos son los péptidos que se liberan y que se llaman neuropéptidos, que son los que vienen en estas vesículas grandotas y electrodensas. Hay un montón. Eso es lo que nos dice esta diapositiva. Hay un montón. Pero también es interesante que varios de ellos funcionan como un neurotransmisor y otros son considerados hormonas. Vasopresina no diríamos que es un neurotransmisor, porque vasopresina se sintetiza en ciertas neuronas y se libera al torrente sanguíneo, entonces no cumple con una de las condiciones que dijimos que eran sobre, que nos discernían entre si es neurotransmisor o no. Entonces, varios de estos péptidos son neurotransmisores y varios son hormonas peptídicas. Vasopresina, oxitocina, las consideramos hormonas peptídicas. Entonces, esto es para mostrarle que estas moléculas no solamente son neurotransmisores, sino también pueden ser hormonas peptídicas, ¿ya? Hay algunas que están aquí en el sistema, controlan el sistema digestivo, y esto lo van a ver en fisiología, porque hay control del sistema nervioso sobre el sistema digestivo. Hay péptidos opioides que tienen que ver con el dolor, la modulación del dolor, hay péptidos que se liberan en la pituitaria, etcétera, etcétera. Y el último tipo de neurotransmisores, o más bien aquí algunos no estarían de acuerdo con que son neurotransmisores, son los endocannabinoides. Tienen esos nombres porque se unen al receptor de cannabinoides. Como ustedes deben saber, el receptor de cannabinoides es la molécula que une el THC, cannabinoides exógenos, por eso viene el nombre, pero también hay cannabinoides endógenos que produce nuestro cerebro. Todos ellos vienen de estos fosfolípidos. Entonces se transforman, ¿dónde están? 2-AG es uno de los endocannabinoides, anandamida es otro de los endocannabinoides. Estos se sintetizan en nuestro cerebro. El mecanismo de acción no voy a entrar en detalle porque es complicado, pero está relacionado con la sinapsis inhibitoria, con la neurotransmisión GABAérgica. Esta es la neurona que libera GABA. Este es el postsináptico, la neurona postsináptica, y el experimento fundamental que se hizo aquí fue, primero, estimular la neurona presináptica y ver si tiene un efecto, y ese es el trazo negro. Estamos en voltage clamp, vemos corriente, entonces se libera GABA y se produce esta corriente. Ya, listo, hay una corriente GABAérgica producida por GABA. Perfecto, ya. Pero ahora viene el truco. Miren el truco. Esta neurona de acá, la neurona donde estamos registrando, se depolariza. Artificialmente se le cambia el potencial de membrana unos milivolts hacia arriba. Se repite el experimento, se le libera GABA y resulta que básicamente se acaba la inhibición. ¿Cómo se explica? Hay un montón de experimentos que explican esto, y lo que ocurre es que esta neurona que fue depolarizada libera endocannabinoides, y esos endocannabinoides viajan hasta esa neurona. Y aquí está el efecto. Entonces esto es una información retrógrada que va desde el postsináptico hacia el presináptico, y en el presináptico altera la liberación GABAérgica. Por eso ahora vemos que hay una respuesta menor, ¿ya? Este es un experimento un poco complicado, incluso los estudiantes de doctorado dan bastante jugo explicándolo. El punto es que esto afecta la transmisión inhibitoria. Ya, eso es todo lo que tenía que contarles sobre la sinapsis, y ahora realmente viene lo nuevo. Afortunadamente hemos hablado bastante de esto, así que no va a ser un problema. Les voy a hablar sobre plasticidad sináptica. Entonces, ¿qué significa plasticidad en un sistema biológico?
Plasticidad, los fenómenos plásticos son los fenómenos que alteran la respuesta de un sistema. Eso significa que si yo tenía un sistema y tiene una respuesta de esta amplitud, por ejemplo, luego de una manipulación, la respuesta frente al mismo estímulo va a ser diferente, o mayor o menor. Eso es plasticidad. Frente al mismo estímulo, el sistema, luego de algún cambio, va a tener una diferente respuesta, una respuesta diferente. Eso es un fenómeno plástico. Desde el punto de vista electrofisiológico y de la sinapsis, hay varios fenómenos plásticos en la sinapsis. Yo solo les voy a hablar de uno, por cuestión de tiempo y por cuestión de que es el más, es el que les va a salir más en la fisiología, ¿ya? Hay otros fenómenos rápidos, ¿ya? Y voy a nombrar uno por ahí. Y estos fenómenos están relacionados con esta cosa tan interesante y tan etérea también que se llama memoria y aprendizaje. Estos son, ya aquí ahora nos pasamos desde la neurona al animalito, al individuo entero, individuo como nosotros, ¿ya? Desde la neurobiología tenemos un uso laxo de estas palabras, como, uy, un camión, como que fueran sinónimos. Memoria fuera sinónimo de aprendizaje. Desde la psicología se sabe hace mucho que son cosas diferentes. Memoria tiene que ver con traer recuerdos, aprendizajes, con consolidar ciertas memorias en el tiempo, ¿ya? O ciertos eventos. Nosotros, los mamíferos, tenemos memoria declarativa que está disponible al consciente, y en nosotros los humanos está relacionada con el lenguaje. Por ejemplo, recordar episodios, recordar palabras, recordar historias, pero también el moverse en el espacio. La navegación espacial, caminar por cualquier lugar, eso es memoria declarativa. Y lo vamos a ver en las dos diapositivas más allá. La memoria no declarativa no tiene que ver con el consciente y tiene que ver con aprender, por ejemplo, habilidades motoras, caminar, andar en bicicleta, hacer ciertos trucos, resolver puzzles, ciertas asociaciones. Eso no está disponible al consciente y eso es memoria no declarativa. Hay estos dos tipos, ¿ya? Desde la psicología, yo después voy a hablar de la parte celular de esto, ¿ah? Pero desde la psicología y la neurociencia cognitiva, la formación de memorias o recuerdos tiene 4 pasos. Primero, la adquisición, ¿ya? En que ponemos atención y se procesa la nueva información. Luego, la consolidación. Ese recuerdo, eso que estamos viendo, tiene que mantenerse en el tiempo. Hay procesos que alteran esta memoria recién almacenada y la hacen estable, entonces la podemos traer. Entonces yo recuerdo cosas que ocurrieron hace 20 años, pero yo no me acuerdo qué calcetines me puse ayer. No me acuerdo qué calcetín, qué pie, qué pie puse calcetín primero, al derecho o al izquierdo, ni ayer ni hoy. Entonces, pero sí lo recordé, esos recuerdos duraron algunos segundos. Eh, entonces hay consolidación, y ese fenómeno de consolidación requiere expresión génica. Hay almacenamiento, hay mecanismos y lugares donde esa memoria es retenida. No hay un lugar, en verdad, ¿ya? No hay un lugar específico. Ah, esta es la caja fuerte del cerebro donde están los recuerdos. No, eso no es así. La información es distribuida a través de millones de sinapsis y no entendemos muy bien cómo. Y hay recuperación, que es un proceso que permite usar esa memoria. La traemos y la comparamos. Comparamos lo que pasó antes con lo que estamos viviendo ahora. Ahora, desde el punto de vista temporal, si vamos con un cronómetro a mirar cómo ocurren todos estos procesos durante el tiempo, hay memoria inmediata, fracciones de segundos, sabemos lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo voy andando en bici y estoy consciente de que venía atrás uno, ¿ah? Y si yo freno, el otro va a chocar conmigo, pero después ya me olvido. Working memory, memoria de trabajo, dura segundos o minutos. Si yo estoy en la micro o en el metro, sé más o menos dónde voy, sé más o menos cuánta gente anda y quién está cerca. Después me olvido. Entonces, el olvido es parte importante, pero luego está la consolidación. Sí, yo recuerdo cómo se llama mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera, y esas cosas son cosas, o recuerdo eventos que ocurrieron años atrás. ¿Cómo se estudia esto en roedores?
Bueno, resulta que en los roedores no le podemos hacer una encuesta de cómo se llamaba el papá o la mamá o qué pasó ayer. No podemos hacer eso. Pero hay eventos que sí son relacionados con la memoria declarativa, como son la navegación espacial. Este es un experimento en el cual el animal se pone es una piscina con agua que se llama laberinto de agua de Morris Water Maze. Esta agua es turbia, entonces no puede ver, y hay una plataforma. Y el animalito tiene que navegar hasta encontrar la plataforma. Afuera hay unos dibujos de colores para que el animalito se ordene, ¿ya? Se oriente. Entonces, la primera vez le va a demorar mucho encontrar y cada vez se va a demorar menos porque el animalito va a aprender. ¿Mm? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Eh, a ver, denme un par de minutos que tengo que ir a hacer algo. Denme un par de minutos y vuelvo, ¿ah? Entonces voy a pausar esto. Ok, entonces el animalito cada vez se va a demorar menos. Déjenme ver si tengo una diapositiva. Por supuesto que no traje la diapositiva. Está mal. Lo vamos a solucionar. Uy, ¿por qué no está? No está aquí tampoco. No, no es esta. Esta es, pero no es. Vamos a volver sobre esta. Am, perdón, perdón la desorganización. Am, Vamos a volver sobre esa, yo creo. ¿Cómo sabemos que esto tiene que ver con cierta parte del cerebro? Em, Eso es lo que voy a tratar de explicar. Resulta que este es un caso, este paciente HM fue el primer caso que nos dio luces donde podían estar físicamente em, lugares relacionados con la memoria y el aprendizaje. Este era un paciente con epilepsia, no respondía a los tratamientos, esto es del año 53, y el médico decidió hacerle una cirugía que recién estaba empezando en esos años, que era remover el hipocampo, ambos hipocampos, uno por cada hemisferio, porque ahí empezaban en su caso las crisis epilépticas, porque había buenos resultados en otros pacientes. La gran diferencia es que en este paciente se quitaron los dos hipocampos, y ahí vino la parte interesante. Luego de la cirugía, el número de crisis epilépticas del paciente bajó muchísimo. De tener muchas al día pasó a tener una al día o quizás dos, ¿ya? Un éxito. Lo interesante, que en verdad para el paciente no fue nada interesante, es que perdió la capacidad de generar memorias. Entonces hubo un problema en la memoria anterógrada. Él recordaba el pasado, tenía memoria retrógrada, pero no era capaz de generar nuevas memorias, ¿ya? Entonces, él miraba al espejo todos los días y decía, uy, ¿quién es ese viejo? Uy, chucha, el viejo era él. Estaba en el hospital y no reconocía a los médicos que había visto hace 5 minutos, a las enfermeras que habían visto hace 5 minutos. Entonces, este paciente nos lleva a pensar que el hipocampo es una región que está relacionada con esto. ¿Dónde está el hipocampo? Este es un cerebro de una rata. Aquí está la corteza. Hay que ir con una cucharita y aquí abajo, esa estructura como un platanito, ese es el hipocampo. ¿Cómo sabemos que está relacionado el hipocampo con este fenómeno, con estos fenómenos de memoria y aprendizaje y plasticidad sináptica, que todavía no ha salido en el baile? Este es un experimento en el cual vemos cómo el animal resuelve este laberinto, que es el laberinto de agua de Morris. El animal hace varias veces esta prueba, hay que entrenarlo, más o menos 10 veces tiene que hacerla, y ya después de la vez número 10, el animal aquí se le pone en el agua, y el animal sabe dónde está. ¿Cómo sabe dónde está la plataforma? Porque hay dibujos afuera que lo orientan espacialmente para saber dónde está la plataforma. Esta es la representación de un animal en cual se hizo una lesión en la corteza. Murieron neuronas en la corteza.
Ah, se demora poquito en llegar a la plataforma, después del entrenamiento, por supuesto. Pero ¿qué pasa si hay lesiones en el hipocampo? Y ahora el hipocampo, esta estructura nueva del cerebro que hemos hablado, no funciona. Miren lo que pasa con la trayectoria del animal. No aprende. Le cuesta mucho, mucho, mucho tiempo llegar a la plataforma. Entonces, el hipocampo está relacionado con esta tarea. Eh, Antes se pensaba que el hipocampo era el que almacenaba los recuerdos. Ahora estamos seguros que no es así. Sí está relacionado con el procesar la información. Eso sí. Vamos al hipocampo entonces. Ya tomamos aquí el animalito, le pedimos perdón, le sacamos el cerebrito, le cortamos aquí una rebanada. Esto es el hipocampo. ¿Ya? El hipocampo es un circuito neuronal. Aquí viene un axón presináptico, hace sinapsis con esta neurona. El signo más significa que la sinapsis es excitatoria, glutamato. Aquí está esta neurona. Esto de acá son capas, capas de somas. Y eso se ve, así en la lupa se ve que esto es diferente porque ahí están todos los somas. Esa neurona que se llama célula granular manda un axón, libera glutamato sobre esta que se llama célula piramidal, porque su soma es triangular. Esta manda un axón y libera glutamato sobre otra neurona piramidal. Y esta aquí no se muestra, porque le dio flojera al artista, pero de aquí sale otro axón y se devuelve a la corteza, a otra parte de la corteza, no de donde venían estos. Entonces, este es un circuito, hay un circuito y se llama trisináptico porque hay tres sinapsis. Una sinapsis aquí, dos sinapsis aquí, tres sinapsis acá. Vamos a estudiar solo una. Vamos a estudiar la última sinapsis, que es la más popular en sentido de que es la que más se ha estudiado durante los años. Entonces, eh, miren solamente dónde está mi cosita moviéndose, nada más. Entonces, ¿cuál es el experimento? El experimento es que vamos a estimular eléctricamente ese axón amarillito que viene de esa célula que se llama CA3, esta de acá. Ese axón vamos a estimular, va a disparar potenciales de acción, va a liberar glutamato sobre la neurona verde, que está en CA1, y vamos a registrar qué es lo que pasa en la neurona verde. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos ahora al gráfico C. La línea morada es la que nos va a ocupar. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la amplitud del potencial sináptico, pero normalizada al 100%. ¿Ya? Entonces, esto, cuando uno ve el experimento, esto es en milivolt. Después de hacer el experimento, uno normaliza. Esto es la línea base, 15 minutos. Cada puntito significa que se estimuló eléctricamente y cada 15 segundos se da un estímulo. En este caso probablemente es cada 30 segundos. ¿Ya? Entonces se da estímulos cada 30 segundos y se mira la amplitud. Si se fijan bien, hay variabilidad. Hay unos puntos que están mayores que el 100%, el 100% fue el promedio. Hay unos puntos menores, pero hay una dispersión, pero todos están alrededor de ese valor. Perfecto, seguimos con el experimento entonces, porque está bien. Se aplica un tren de alta frecuencia. Se estimula ahora durante un segundo 100 potenciales, 100 estímulos por segundo. ¿Ya? Y miren lo que ocurre. Y aquí está el fenómeno sináptico. Entonces, aumentó la amplitud. Miren, esos puntitos que ahora son mayores significa que la amplitud del estímulo sináptico es mayor. Y se mantiene mayor por un rato. Entonces, hay plasticidad sináptica. Existe este fenómeno. Estamos dando el mismo estímulo. Cada 30 segundos estamos dando un pulso. Lo que pasa es que aquí en tiempo cero por un segundo se dio un estímulo que se llama tetánico. Eso es alta frecuencia, es lo mismo. Entonces, hay una potenciación. Esa potenciación es rápida y es mantenida. Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero eres bien mentiroso, porque aquí está bajando con el tiempo. Sí, va bajando con el tiempo, pero este tiempo son minutos. Esto es una hora después. Y todavía después de una hora está mantenido. Y esto se mantiene por muchas horas mantenido. Va bajando con el tiempo, pero, pero después de los 90 minutos queda mantenido ya constante, más o menos en 150%, aquí a este nivel. Entonces no retorna a la línea base.
Entonces, este fenómeno se llama potenciación porque ahora aumentó la respuesta, eso significa potenciación, a largo plazo, porque dura horas. Y en animales vivos, esto dura semanas, incluso meses. ¿Cómo veríamos cada uno de los potenciales? Aquí arribita está mostrado, este es el potencial postsináptico antes, esa es la altura que importa, la línea base es el potencial de reposo, menos 60, cambió hasta menos 54. Ok, perdón, menos 56, 4 milivolts. Después del tétano, aumentó casi al doble. ¿Se dan cuenta? Esto es más o menos el doble de esto. Entonces, hay una potenciación y esta potenciación dura en el tiempo y se llama potenciación a largo plazo. Y los voy a tratar de convencer de que eso está relacionado con procesos de memoria y aprendizaje. No son sinónimos, ¿ah? No es que esta potenciación sea el sinónimo de la memoria, es un proceso relacionado con ella. Pero aquí hay otra cosa, aquí hay otra cosa. Este fenómeno súper rápido, esta subida súper rápida, es un fenómeno también plástico y esto depende de calcio. Entra el calcio al terminal presináptico, el calcio no alcanza a disminuir y viene el siguiente estímulo, no alcanza a disminuir el calcio porque hay mecanismos de captura de calcio, y aumenta el calcio, por eso aumenta la probabilidad de liberación, y esta cosa tan rápida es dada cuenta por esa potenciación que es calcio dependiente. Pero todo este mecanismo de acá es postsináptico, en esta neurona en particular. Este es un experimento en el cual el curso temporal, esto es un animal vivo, estuvo un año con los electrodos implantados, y si se fijan, hay un aumento, este es el 100% que les decía antes, hay un aumento, y ese aumento, esa sinapsis ahora quedó potenciada por un año. ¿No? Entonces, la respuesta cambió bastante. Ese valor final no es igual a ese. Entonces, esto nos sugiere, de alguna manera, que estos fenómenos plásticos pueden estar relacionados con fenómenos plásticos a nivel del animal entero. Ya, pero ver para creer, ¿cierto? Busquemos un experimento el cual nos muestre que hay una relación entre lo que pasa en la sinapsis y lo que pasa con la conducta del animal entero. Aquí lo que se hizo fue se analizó ratones wild-type y ratones mutantes de una subunidad del receptor NMDA. Y vamos a volver sobre eso. ¿Eh? Uy, me voy a pasar 10 minutos de la clase. ¿Por qué? Bueno, no, voy a tener que explicar, perdón. Voy a tener que dar una explicación extra. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Cómo celular y molecularmente explicamos que ahora la respuesta es mayor? ¿Se libera más neurotransmisor acaso? No, no se libera más neurotransmisor. Entonces, ¿hay más receptores en el postsináptico? Sí, esa es la respuesta. Entonces, aquí está la explicación. Se libera glutamato desde el terminal presináptico. Este glutamato viaja al postsináptico. Y aquí están estos dos personajes de los cuales ya hemos hablado. Los receptores AMPA y los receptores NMDA. Ambos son receptores de glutamato. Ambos son no selectivos entre cationes. Sin embargo, este de NMDA deja pasar calcio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una maldición. Y la maldición es que aquí no está más encima, está una maldición escondida. Hay un ion magnesio bloqueando el canal aquí. ¿Ya? Desgraciadamente no se ve aquí, pero en el Purves hay una diapositiva donde se ve claramente esto. Entonces, si está bloqueando el canal, se une el glutamato y no hay flujo de iones porque está bloqueado por ion magnesio y hay una unión electrostática súper fuerte. Sin embargo, cuando llega el glutamato abre estos canales AMPA, estos dejan pasar sodio, se produce la depolarización, y recuerden, estos son estímulos a alta frecuencia, 100 estímulos en un segundo.
Esa depolarización tan grande hace que se libere el ion magnesio. Y el ion magnesio sale del receptor AMPA y ahora funciona, ahora es funcional y deja pasar sodio de potasio y calcio. Ese ion calcio, en el terminal postsináptico, activa varias cascadas de señalización y la que importa en este caso, perdón, es esta, la de la calcio-calmodulina quinasa 2. Calcio se une a calmodulina, que es una molécula que une calcio, y calmodulina está unida a una proteína que se llama CAM quinasa, que es una quinasa dependiente de calcio. Esa quinasa dependiente de calcio fosforila un montón de blancos, y uno de los blancos fosforilables son canales receptores AMPA que están en vesículas. Esos canales son fosforilados, ahora son insertados, se insertan en la membrana, y eso toma algunos milisegundos, si no segundos. Entonces esos se insertan, y si teníamos un canal, ahora vamos a tener 3 canales. Entonces, no es que cambie la cantidad de glutamato que se libera, sino es que hay un aumento en el número de receptores AMPA. Entonces, por eso la señal es mayor, por eso la respuesta es mayor. Para complicarle las cosas más, hay un fenómeno opuesto, que se llama depresión a largo plazo. En este el protocolo de estimulación es diferente. Aquí partimos, estamos 15 minutos dándole un pulso cada 30 segundos, FOME, y ahora se dan pulsos a 1 Hz, o sea, un pulso por segundo durante 15 minutos. Y fíjense lo que ocurre después de esto, 15 minutos de estimular a muy baja frecuencia. Miren lo que ocurre. Este nivel de respuesta es menor que la línea base. Entonces, esta disminución en la respuesta se llama depresión. Y esa depresión también dura muchos minutos. También es a largo plazo. ¿Cómo se explica esto? Se explica de manera similar en cierto aspecto. Hay entrada de calcio a través de estos canales. Sin embargo, el curso temporal es diferente, entonces en este caso lo que se activan no son quinasas, sino son fosfatasas. Y esas fosfatasas lo que hacen es hacen que se produzca una cascada que internaliza estos receptores AMPA. Entonces, si teníamos 3 en la membrana, ahora vamos a tener 2. Ahora respiro. Pero resulta que esto es más complicado, porque resulta que depende de síntesis de proteína. Y esto es similar a lo que yo les había contado, los recuerdos y la consolidación, depende de la síntesis de proteína. Entonces, este aumento de calcio lo que hace es activar una cascada de segundos mensajeros que termina en la generación de AMP cíclico. Hay una quinasa que es activada por AMP cíclico y fosforila esa cosita de ahí, esos dímeros que se llaman CREB, es un factor de transcripción. Este factor de transcripción entra a la célula, se une a unas secuencias que se llaman CRE en los promotores de ciertas proteínas y ahora se produce la síntesis de ciertas proteínas. Esta proteína cuadrada y esa proteína triangular. Estas proteínas tienen efecto sobre la sinapsis y hacen que se mantenga esa sinapsis. ¿Qué significa esto? Las sinapsis aparecen y a veces en el tiempo desaparecen algunas sinapsis. Entonces, estas proteínas hacen que estas sinapsis se mantengan estables en el tiempo y eso hace que la respuesta dure, por ejemplo, años. Entonces, ya, Vicente tiene una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo podemos estudiar esto? Ya sí tengo una pregunta. Ya, va a tener que esperar un poquito que termine esto. Entonces, una de las cosas que quedó pendiente fue que cómo podemos unir el fenómeno conductual con el fenómeno sináptico? Entonces, este es un experimento en el cual se elimina un gen. Yo no sé si ustedes han visto esto en biología celular, probablemente. Uno puede eliminar genes
por recombinación homóloga, hay métodos, hay varios métodos para hacer eso y uno puede eliminar un gen. Y esos animales se llaman knockout, porque se le quitó el gen y habitualmente o se le quita o se le pone uno que tiene mutaciones, cordones de stop, etc. Entonces, en términos prácticos, no se produce proteína. Perfecto, eso nos sirve. ¿Qué proteína vamos a quitar? Bueno, vamos a quitar una importante. Si este fenómeno depende de calcio que entra a través de ese canal, quitemos una de las proteínas que forma este canal. Los canales de glutamato, recuerden, son tetrámeros. Entonces, y estos son formados, son heterotetrámeros, son formados por varias subunidades. Entonces, en este experimento se quitó una de las subunidades, no dice aquí cuál es NR2A o 2B, una de las dos. Vamos a ver qué pasa en este animal que no tiene una de las subunidades de receptor de glutamato. Primero que nada, ¿tiene LTP? La respuesta corta es que no tiene LTP. Entonces, este es el gráfico de LTP, en verde es el control, aquí después de tiempo cero aumenta, se potencia y se mantiene en el tiempo. Ok, ese es el control, tiene LTP, tiene potenciación. Miren el mutante tiene una potenciación rápida que se llama facilitación y es esto que aumenta la concentración de calcio en el presináptico, entonces aumenta la probabilidad de liberación para el siguiente estímulo. Entonces, pero esto es un fenómeno presináptico y es muy cortito en el tiempo y después de eso no hay potenciación a largo plazo. Fascinante. ¿Este animal aprende igual o tiene problemas de aprendizaje? La respuesta es que tiene problemas en el aprendizaje. El experimento ya se los conté, se pone al animal en el laberinto de agua de Morris, se pone en algún lugar y se mide cuánto tiempo se demora en llegar a la plataforma y él no está viendo la plataforma porque el agua es turbia. Entonces, ¿cómo se interpreta este experimento? Veamos los verdes, el control. La primera vez se demora 40 segundos, la siguiente vez se demora 35 o 30, la siguiente se demora 25. Cada vez el animal se demora menos. Así es como uno ve el aprendizaje. Así lo vemos nosotros también. Cada vez que nosotros repetimos algo, una acción repetitiva, nos vamos a demorar menos tiempo. Así es como uno mediría el aprendizaje. Entonces, luego de 10 sesiones de entrenamiento, el animal se demora más o menos 10 segundos en encontrar la plataforma. Excelente, pero este era el control. ¿Qué pasa con el mutante, con el knockout, que no tiene este gen? Se demora más. Miren, ese punto de ahí, comparado con este, más tiempo en encontrar la plataforma la primera vez, y todas las veces sucesivas siempre es diferente. Siempre a cada vez que se hace el entrenamiento se demora más. Entonces, este animal que no tiene LTP tiene problema en realizar esta tarea espacial. Hagamos otro experimento. Entonces, lo que vamos a hacer es que al animal que ya aprendió esta tarea, quitémosle la plataforma y veamos si la busca o no la busca. Esta es la trayectoria del experimento. Aquí se pone el animal y esta es la trayectoria. El animal se dan cuenta que buscó mucho la plataforma por aquí y no la encontró. Luego la fue a buscar, pero la fue a buscar por lugares cercanos. No fue a estos otros cuadrantes. Se mantuvo en ese cuadrante porque el animal control sabía que ahí estaba. Sin embargo, el animal mutante aquí en el punto amarillo empezó y buscó la plataforma por toda la arena, así se llama, aunque no tenga arena, por toda la piscina. Entonces este tuvo problemas, ¿cierto? Entonces ahí ya les he mostrado dos experimentos en los cuales el animal tiene problemas de aprendizaje. Entonces, resumen de todo lo que les he contado. Tenemos estos fenómenos plásticos en la sinapsis. La sinapsis, y les he hablado principalmente de uno, del fenómeno plástico a largo plazo, potenciación a largo plazo, aumenta la amplitud de la respuesta. Podemos explicar esto porque aumentó la inserción de estos receptores, pero eso depende del calcio que entra a través del receptor de NMDA. Si uno bloquea el receptor de NMDA, en esta sinapsis al menos no hay potenciación a largo plazo. También vimos que depende la potenciación a largo plazo de la síntesis de proteína. Si ustedes bloquean la síntesis de proteína,
los fenómenos a más largo plazo de 90 minutos desaparecen. ¿Ya? Entonces, como a las 2 horas ya no hay potenciación. Entonces, depende de la síntesis de proteína, igual que los fenómenos de consolidación de memoria. Vicente tenía una pregunta. Vamos a ver si yo puse todas las diapositivas que Sí, tengo. tengo una duda. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de una sinapsis química? ¿Qué significa regulación para usted? El flujo de cómo funciona, de que si se puede acelerar o ralentizar el transporte de iones por sinapsis química. Ok. Vamos a buscar una diapositiva que pueda contestar esa pregunta. Creo que esta va a poder contestar. Respuesta corta, cada sinapsis química tiene varios mecanismos de regulación, ¿ya? No son necesariamente los mismos. La cantidad de acetilcolinesterasa es algo que se regula. Las subunidades que están presentes formando los canales en el postsináptico, por ejemplo en esta sinapsis colinérgica, es algo que también se regula durante el tiempo, quiero decir, ¿ya? La composición de subunidades de esto. También el funcionamiento de estos transportadores es algo regulable. Vamos a otra sinapsis. En el caso de la glutamatérgica es similar. La composición de subunidades de estas subunidades es algo que cambia en el tiempo, ¿ya? También es algo que cambia en patologías, ¿no? Y eso también son fenómenos plásticos. En la sinapsis GABAérgica, vamos a ver. En general hay cosas que no cambian. Por ejemplo, de moléculas de neurotransmisor es algo que no cambia, ¿ya? Sin embargo, ¿dónde está la sinapsis GABAérgica? Aquí en la sinapsis GABAérgica hay cosas que cambian. Por ejemplo, la subunidad, perdón, la proteína esta, GAD, glutamate acid decarboxylase, que es la que sintetiza GABA, hay dos isoformas, entonces una está presente en cierta parte del desarrollo y otra está presente tardíamente en el desarrollo. También en diferentes neuronas ese cambio de subunidades va cambiando en el tiempo. Ah, aquí lo mismo, la composición de subunidades en el receptor postsináptico también va cambiando en el tiempo y además en diferentes neuronas son diferentes las subunidades que forman los canales. Entonces, hay varios mecanismos de regulación, no solo en el postsináptico, sino también en el presináptico, la enzima, por ejemplo, que lo sintetiza. En el caso de dopamina, la regulación de esta sinapsis, lo que se entiende, o lo que yo entiendo, que yo no soy un experto en esta sinapsis, es que la regulación está dada aquí, principalmente en el promotor de tirosina hidroxilasa, que es la enzima que le quita a este grupo, uno de los grupos S, que mete uno hidroxila, que mete ese grupo oxígeno. La síntesis de esa proteína es la que está, es uno de los, quizás el mayor mecanismo de control en esa sinapsis. De eso, parece que eso yo lo puse aquí. Además, tirosina hidroxilasa es fosforilada en varias regiones. Eso es algo que no les conté, ¿ya? Modificaciones posttraduccionales como fosforilaciones de algunas de estas proteínas pueden cambiar el funcionamiento también, ¿ya? Entonces, hay un montón de mecanismos de control
y algunos, en verdad, yo creo que todos ellos son dependientes de qué sinapsis uno está observando. No sé si eso contesta su pregunta. En general hay Y también cosas, otra duda. sí, en general hay cosas que no cambian y en general el número de moléculas de neurotransmisor por vesícula en general no cambian. Eso es lo que se ha visto. Sí, otra Y duda. también tengo otra duda. Una subunidad sobre un canal de proteína se le llama a una parte que es parte de la proteína. Una subunidad es un péptido. Vamos a buscar vamos a buscar esta. El canal es toda esta estructura que está formada por varios péptidos. Cada uno de estos péptidos es una subunidad. Así se llama esto, ¿ya? Cada uno de estos tiene un carboxilo y un amino. Entonces se necesitaron 4 productos, en este caso 5 productos peptídicos para producir este canal. Cada uno de ellos se llama subunidad. Es igual que en los canales voltaje dependiente, que teníamos esas subunidades, alfas, betas, etc. Sí, ya entendí. Ok. Más preguntas. Profe, en relación al aprendizaje, no entendí muy bien qué define que el organismo sujeto tenga problemas de aprendizaje. Lo que pasa es que eso yo no lo hablé mucho. Eso me lo salté. ¿Qué tipo de problemas de aprendizaje está pensando? No, en relación a lo que usted decía en el experimento ese que está mostrando, que el sujeto, en los círculos que están abajo, el ratón se demoraba como mucho más en encontrar el cuadrado que se le estaba pidiendo que buscara. Pero en cambio el que no estaba mutante se daba como más vuelta en el mismo lado donde sí estaba. Sí, Entonces la cuestión es por qué eso lo hace que tenga problemas de aprendizaje. Sí, siento que igual llegó al objetivo. este no tiene problemas de aprendizaje. Este de acá, el verdecito. Este es el Pero el Walter. otro sí, ¿o no? El mutante. El otro sí, porque si tú te fijas en la trayectoria, nunca se dio vueltas acá. Se dio vueltas por todo el lugar. Entonces, diciéndolo de una manera antropocéntrica, no se dio cuenta que era aquí donde estaba, ¿ya? Yo creo que él sabe que hay una plataforma, pero no pudo aprender en qué parte quedaba esta plataforma. Como que llegó ahí producto del azar o algo así. No, es que no llegó nunca. Lo quitaron. Después de un cierto tiempo, esto dura, creo que después de 1 minuto el animal se quita. ¿Ya? Ese es el protocolo, para que no se estrese más de la cuenta, porque esto es algo estresante. Yo no he hablado de estrés, pero esto es algo estresante y no hay que aumentar el estrés porque el estrés es una variable fisiológica extra. Entonces, después de 1 minuto se le quita. Este animalito, en este experimento, nunca llegó a la plataforma. En este experimento. En el experimento de arriba, aquí sí llegó a la plataforma, ¿ya? Lo que pasa es que se demoró mucho. Entonces, fíjate, la primera vez el wild type se demoró menos de 40 y el otro se demoró más de 50. Entonces, hay un aprendizaje mirado aquí como cuánto se demoró, ¿ya? Porque aquí nosotros, como biólogos bioquímicos, tenemos que medir algo. Entonces, hay algo, y eso es algo que, por ejemplo, la gente de las ciencias sociales odia, porque nos dice que somos reduccionistas, lo cual es verdad, estamos reduciendo todo este fenómeno de memoria y aprendizaje a un número. ¿Cuántos segundos se demoró en la tarea? Entonces, y siempre nos dicen como un insulto que nosotros somos reduccionistas, lo cual es verdad, porque eso va a ser nuestro parámetro. Entonces, mirando ese parámetro, él disminuye ese tiempo cada vez que hace, pero disminuye menos que el otro. Entonces, en este experimento, el animal sí aprendió, sí hubo aprendizaje, pero es diferente, es más lento con respecto al otro.
Entonces, hay problemas en ese parámetro, en este parámetro de la memoria de aprendizaje. No sé si te contesté la pregunta o si quedó más clara o quizás quedó más oscura. No quedó más oscura, pero esa era la cuestión, era la discusión del parámetro que se ocupa para definir el problema de aprendizaje. Claro, porque memoria y aprendizaje, primero que nada, son dos cosas, ¿no? Y segundo que nada, nosotros queremos medir algo. Entonces, ¿qué es lo que se puede medir acá? Lo que se mide es eso, po, cuánto se demora. Tú podrías medir otras cosas. Podrías medir cuánto tiempo estuvo en cada cuadrante, por ejemplo. Te fijáis acá abajo, pasó mucho tiempo en ese cuadrante, pero también pasó tiempo en este otro cuadrante. ¿Te das cuenta? También pasó tiempo en este otro cuadrante. También tú podrías medir eso. ¿Cuánto tiempo pasó, porcentaje de tiempo pasó en cada cuadrante? Tú podrías medir también, por ejemplo, cuántas veces podías subdividir esto en otros cuadrantes. Podrías ver cuántas veces dobló hacia la derecha, cuántas veces dobló hacia la izquierda. Podrías medir otras cosas también, ¿ya? A veces se hace eso. Entonces, aquí estos experimentos son complicados en el sentido en que estamos usando animales y estamos viendo conductas. Entonces, a veces uno ve la conducta adecuada, a veces no ve la conducta adecuada. Estoy diciendo el test. Quizás hay otros test de memoria. Este no es el único test de memoria que se hace. Hay un montón de test de memoria, ¿ya? Y en esos test uno mide cosas diferentes. Este es un test de memoria que Entiendo. se sabe, además, este es un test de memoria que se sabe que es hipocampal, porque aquí se le hizo una lesión en la corteza y aprendió igual que el Walter. ¿Te das cuenta? Pero con lesiones en el hipocampo, este test lo hace mal, digamos. El animal se demora mucho. Entonces, este es un test que mide una tarea que está relacionada con el hipocampo. Hay otros tipos de memoria, ¿ya? Y aquí voy a dar la lata 30 segundos. Hay otros tipos de memoria que pueden ser más interesantes, que se llama memoria episódica. Es cuando nosotros traemos una memoria, un recuerdo, habitualmente ese recuerdo viene con una timestamp, viene con la hora. Sabemos cuál fue antes, cuál fue después, en qué momento del tiempo ocurrió. Entonces, hay episodios, eso se llama memoria episódica. Hay varios test de memoria episódica. Uno le muestra al animalito esto, y luego mide si el animalito recuerda esto o no. ¿Ya? Ese es un test de memoria episódica, por ejemplo. La memoria episódica es hipocampal, pero hay algunos test que también miden cosas que están fuera del hipocampo, que están en la corteza. Entonces, ahí la cosa se pone complicada, porque hay test que son de procedimientos bien hipocampales y otros que son mezclados con corteza. Entonces, todo lo que quiero decir es que cuando uno se va a estudiar conducta, la cosa se puede poner bastante más complicada. ¿Mm? Y uno tiene que hacer la reducción, qué es lo que va a estudiar. ¿Ya? Y esa es la gran crítica que se hace desde las ciencias sociales hacia las ciencias biológicas, ¿no? Porque desde las ciencias sociales el individuo es único e irrepetible. Sin embargo, desde las ciencias biológicas todos los ratoncitos son iguales, porque yo puedo repetir el experimento y el resultado en cualquier ratoncito, básicamente. ¿No? Entonces, son paradigmas diferentes. Espero que haya dado algo de luz en mi respuesta. ¿Ah? Más preguntas. He hablado mucho más de la cuenta ahora. Yo tengo una que es Sí, acerca de los neuropéptidos. ya. Hay que estudiar cómo se sintetiza un neuropéptido. Sí. ¿Y cuándo nos va a enseñar eso? No, ya. Pero ¿qué significa? Pero eso ya lo deben saber. ¿Cómo es la síntesis de la proteína? Eso es en biología celular 1, si no me equivoco. Ah, ya, entonces se sintetiza del mismo proceso que el de un Sí, retículo enfermático de claro, claro. Golgi. Sí. Yo entendí, gracias. Súper. Listo. ¿Más preguntas? Me he pasado mucho hoy, ¿eh?
Ya, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Si hay preguntas, como saben, me lo pueden mandar al email. La próxima clase empieza ya Rodolfo Madrid y les va a hablar de transducción sensorial y cómo las células reciben el músculo, el estímulo externo y cuáles son las cosas que ocurren dentro de la célula, las cascadas de transducción, etcétera, que permiten a ciertas células recibir estímulos. Desde el punto de esto, lo van a ver desde el punto de vista celular. Más que de circuitos y cosas así. Ya. Nos vemos entonces. Cuídense, cuídense, lávense las manos, vacúnense, usen Chao, mascarilla. profe, que le vaya bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, profesor. chao. Buen día. Igual. Chao, profe. Nos Chao, volveremos a chao. encontrar. Sí, algún día. Chao a todos. Chao, profe, gracias por todo. Chao, chao.